Eh, bueno, y concluyendo, hay un texto que en el capítulo 15 de Corintios, versículo 55, que dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado, mas el poder para el pecado es la ley, pero gracias a Dios porque Él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese aguijón, dice la Biblia que las palabras de los sabios son como aguijones, y bueno, dijimos que es un profetizar de la espada del Espíritu que está en nuestra boca, que sale la espada del Espíritu de la boca como la de Jesucristo. Una espada que sale de la boca y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, dicen, el profetizar una bendición para el justo y una maldición para el inicuo. Entonces como un aguijón y es como una ley que bendice al justo pero maldice al inicuo, y tanto en la carne como en el espíritu, que es la carne, el rasgar de carne de las uñas de la sabiduría, y esa bendición en el espíritu interno de los huesos, que es el caballo de fuego, y la gran espada, y la guerra, la furia como la de Sansón, que con ese espíritu fuerte venció, y como por ejemplo Josué y Caleb estaban dispuestos a la guerra, siendo que la suya es primeramente casta, luego pacífica, o sea que primero no es pacífica, después es pacífica. Entonces está esa guerra de Armagedón en una lucha, tanto en la parte sacerdotal, como de profetizar, como en la parte de la espada. Una clase de reyes del gobernante y una clase de reyes de sabiduría, de lo que tiene que ver con religión y gobierno. Pero hay un texto que dice, por ejemplo, que en esta situación, en la que está la descendencia y los querubines que se quieren reunir, y empezar la descendencia, y así seguirá siendo, porque siempre hasta que se complete todo. Bueno, el hombre, el novio, el esposo, quien habla de, bueno, le dice a su esposa que quiere escuchar y ver a su esposa, y ella le dice, da la vuelta, amado mío, así como a causa de la sombra de la montaña de separación da una vuelta, significa dar de vuelta de la espada de los querubines en guerra. Entonces no hay entrada al paraíso por culpa, bueno, de la sombra y montaña. Sombra significa una maldición porque, bueno, esa sombra fue el herir de los ángeles a los que eran como Sodoma, los dejaron ciegos a la puerta de entrada por ser violadores, y que querían abusar de los ángeles que estaban ahí espiando Sodoma, y después abusar de Lot a la entrada de la puerta, y fueron ahí heridos en la entrada por los ángeles. Es igual ahora, hay una entrada en la puerta del paraíso con los ángeles que están guardando la entrada al paraíso, y como hay esa gente de, como los de Sodoma, que son violadores que quieren abusar, son como los demonios, ¿no? Como animales. Entonces deben herir sus ojos, por eso dice sombras. Y están ahí a la entrada, tanto a la puerta de la muerte como que quieren entrar a un paraíso y pretender entrar a un paraíso. Entonces por eso se le dice sombras. Y montaña de separación porque son gigantes en maldad como los hijos de los demonios. Néfilis gigantes y malignos, con pensamientos malos todo el tiempo, como los demonios, hijos de los demonios. Todo el tiempo buscando guerra, todos los días buscando contienda, todo el tiempo blasfemando, o acusando o calumniando todo el tiempo a los cristianos que bueno, oran y se apoyan en su Dios. Entonces en esa situación en la que quiere haber un reunimiento de querubines, que es como que van adelante con esa bendición del profetizar, de haber ascendido al tercer cielo, de recibir instrucciones, y ese nombre nuevo y la bendición del Espíritu en las cabezas como lenguas de fuego que fortalecen el Espíritu y la carne, el profetizar de lengua, que es como un fuego, azul como el que asienta por la saliva, que como Jesucristo que vendía y abría ojos en la carne y el Espíritu. Y, y bueno, todo ese profetizar que bendice, y lo del amarillo es como el azufre, que bendice el hígado para que no hiera la hiel venenosa de Babilonia la Grande y maldiga el cuerpo y el espíritu. Bueno, dice que uno podría tener, en el capítulo 13 de 1 de Corintios, dice que uno podría hablar en la lengua de los hombres y los ángeles, pero no tengo amor, he venido a ser un pedazo de bronce sonante o un símbolo estruendoso. ¿Qué significa? Bueno, hay unas trompetas que dan 7 ángeles y que cada parte tiene su sonido. Entonces ese aguijón, que es la ley, o palabra de los sabios que son como aguijones, es como pensar que esa palabra o profetizar, así como bendice la carne, también bendice el espíritu en el interior de los huesos. Es como si fuese un aguijón que nos pica o nos bendice en los huesos internos, y entonces deja marcas en los huesos. Tal como la marca de si uno se rasga o se rasca, deja una marca y un profetizar.
y una marca de profetizar de bendición de carne, como el diablo que lanzó una maldición. Por eso la Biblia dice que los que practican inmoralidad, bueno, maldicen su propio cuerpo y si se les maldice su cuerpo. El que se une a una ramera se hace un solo cuerpo y se maldice. Y que, bueno, los que practican inmoralidad sexual en ese asunto reciben en sí mismos la recompensa completa que se les debía por su error. O sea que no atenerse a la castidad en el tiempo correcto termina en una maldición de la carne y del espíritu. Entonces, esa bendición de ese aguijón, que es un aguijón, uno lo pensaría una abeja, un escorpión. Bueno, hace de cuenta que nos hacen perforaciones dentro de los huesos con una bendición del espíritu profetizar, en la que dejan marcas internas en los huesos, como un aguijonear, como si fuese un clavar de aguijones en el hueso interno, ¿no? En ese fuego del espíritu. Un hueso o fuego que pincha por dentro de los huesos y deja marcas. Que da a recordar como marcas si uno piensa que, bueno, está esa escalera que vio Ezequías, en la que retrocedió las gradas, el sol de las gradas 10 grados para atrás y se hizo sombra. Después está el Espíritu Santo que se movía de un lado al otro sobre la superficie de las aguas en un bendecir para crear. Por eso Dios dice que creó los cielos y la tierra con un profetizar del Espíritu Santo sobre las aguas, un profetizar de su boca. Y crea, por eso la Biblia dice que envía tu espíritu, son creados y hace nueva la faz del suelo. Entonces en ese profetizar que crea y bendice la carne y el espíritu, o sea, la carne y el espíritu de los huesos, ese Espíritu Santo, hacemos de cuenta que esas escaleras y esa oscuridad está dentro de los huesos, una escalera en los huesos. Por eso la Biblia dice que hay un espíritu que desciende en la cabeza y baja en el espíritu de los huesos de una persona y bendice el espíritu interno de los huesos de las personas y como el que están haciendo. Eso lo comparó Ezequiel, en el libro de Ezequiel en una escalera, tipo como si fuese una escalera caracol. Por eso la Biblia dice que cae remolinato sobre los inicuos la maldad, pero sobre los justos la bendición con las manos de Cristo que impone en la cabeza como la mano derecha y bendice el cuerpo de un justo. Entonces es como si hubiesen escaleras en los huesos, ¿no? En el caso de Ezequías se le añadieron 15 años de vida y hubo un retroceder de gradas. Y por eso la Biblia dice, por ejemplo, que Satanás el diablo echará a algunos de ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba 10 días. Pruébate ser fiel hasta la misma muerte y yo te daré la corona de la vida. Esos 10 días en los que pone a prueba el diablo que echa en prisión, recuerda esos 10 grados de la escalera que estuvo Ezequiel, en la que retrocedió 10 grados para atrás y no avanzó la luz para que no muera en la enfermedad. Entonces esa prisión es como el espíritu de los huesos, una prisión del espíritu encerrado en nuestros huesos. Entonces quiere decir que 6 gradas es como 10 escaleras en los huesos y un ida y vuelta del espíritu, como tocando, rozando sobre escaleras en un ida y vuelta en unas escaleras de caracol, porque la Biblia lo dice así, que era una escalera caracol, era una profecía del templo precisamente, el templo es el cuerpo. Quiere decir que esa ida y vuelta del espíritu que se mueve sobre la superficie de las aguas, y también los cielos y la tierra, la carne y el interior, en esas escaleras sobradas de escaleras en los huesos, de la marca de las picaduras como si fuesen aguijones del espíritu en el interior de los huesos, es como que ese picar o esos aguijones que pican el interior de los huesos de una persona en esas escaleras, cuando pasa el espíritu ida y vuelta, como si fuese un retroceder y avanzar de luz continuamente, porque obviamente las escaleras que vio seguía después en la luz seguía avanzando. Bueno, ese espíritu nos bendice en nuestro interior. Entonces, si uno haría un paso de un instrumento, de algún filo o un sonido, pasando por gradas de escalera, hace un sonido interno. Entonces, si uno tendría los huesos con marcas adentro y el espíritu está yendo y viniendo del espíritu de profetizar, va a haber un sonido. Y es ese sonido de profetizar, pero no solo está en la boca, sino que está en los huesos también y se siente en el corazón. Por eso dice la Biblia que hasta que amanezca el día y los suelos se levanten en sus corazones con la voz de trompeta de Jesucristo, que es el arcángel Miguel, y ahí habrían señales de trompetas y sonido trónico y señal de alarma de la guerra de Armagedón, ¿no? Entonces el profetizar está bendiciendo los huesos y carne de las personas y se sienten sonidos en los huesos, porque ese espíritu en un ida y vuelta sobre la superficie de las aguas del profetizar también está en un ida y vuelta en el cielo y en la tierra, cuando Dios creó a Adán. Del polvo del suelo formó a su espíritu también en un ida y vuelta del espíritu y lo creó al cuerpo de Adán y después sopló el espíritu, aliento de vida que entró a los huesos por la cabeza en posición de mano
y bendijo el espíritu de los huesos. Hoy también es así. Por eso Dios dice que los que tienen fe, esperanza y amor, en Dios la multiplican, es como unir de vuelta más espíritu y hay más sonidos y más marcas en el interior de los huesos, significa más bendición, más fuerza y un vivir más. Como en el caso de Josué y Caleb en la guerra, y por eso primeramente la sabiduría es casta y luego pacífica. Por eso la guerra del Magedón profetizar en la parte de la guerra de, o lucha, de, de la parte de rey, sacerdote, gobierno, religión, de la adoración verdadera, ¿no? Entonces esos sonidos de trompeta y señal de alarma de los ángeles que profetiza que tienen trompetas, y esos sonidos de que la Biblia dice una profecía hasta la extremidad de la tierra habitada saldrán sus expresiones, o el sonido de la canción nueva de los 144.000, y eso recuerda esas, como una caja de música que tiene unas marcas, en las que cuando va girando una rueda, como si fuese un hueso, tiene marcas, unos pinches, unos puntos, con código que cuando va mueve como si fuese unos dedos, y justamente acá recuerda eso a los dedos de la mano, porque estamos diciendo que ese rasgar es del dedo de la mano en la carne, como dedos de águila. Entonces esa caja de música recuerda como si fuesen marcas internas de los huesos del espíritu, que cuando uno se mueve y el espíritu da vueltas, hace ruidos. Y esos son los dedos. Y cuando uno ve esas cosas que se mueven, que hace ruido de una canción en una caja de música antigua, esa caja de música antigua, eso es como los huesos haciendo el ruido del Espíritu Santo que nos está bendiciendo internamente y nos marcan señales de los 7 aspectos de la sabiduría de Dios. Primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista por obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad y sin ser hipócrita. A eso se refiere el asunto de la bendición. Y recuerda eso. Entonces esos aguijones de la palabra de Dios, que es como una abeja o un escorpión, de las palabras de los sabios, que son como aguijones, entonces nos está bendiciendo el espíritu interno y marcando los huesos para hacer unos sonidos. Mientras más sonidos hace, mejor, y es como ese ir y venir del espíritu sobre la superficie de las aguas, o un ir y venir sobre la tierra, o un ir y venir sobre el cielo. Significa un ir y venir sobre la carne, un ir y venir sobre el espíritu, aliento de vida, y un ir y venir sobre los huesos. En los huesos, como estamos hablando ahora, es como un dejar marcas, como escalones, que hay una sombra, un avance de luz y sombra. Y dice la Biblia que con Dios no hay variación del giro de la sombra. Cuando Dios bendice o cuando alguien ya está sellado con el Espíritu Santo para vida eterna e inmortal, Dios no falla y no miente. Y bueno, uno tiene que seguir con la fe, la esperanza y el amor y seguir los pasos de Jesucristo, que es como también, como si nos estaría enseñando a avanzar en una escalera. Por eso la Biblia dice que en un sueño Jacob vio ángeles ascendiendo y descendiendo de los cielos en escaleras. Y el ángel recuerda el mismo espíritu, como estamos diciendo, ¿no? El nacimiento de un espíritu, un aliento de vida, o el nacimiento del Espíritu Santo que entra y sale del cuerpo de uno. El hecho de que esté ascendiendo y descendiendo por una escalera significa ese mismo asunto. El Espíritu Santo ascendiendo y descendiendo por esa escalera, dejando marcas y haciendo sonidos. Son 10 gradas y ese espíritu está encerrado en los huesos. Y la Biblia dice que Satanás es el diablo querubín, pero en este caso satánico, malo, maligno. Encerraba a la gente por 10 días. Significaba que lo estaba maldiciendo para maldecir su cuerpo con el espiritismo y acortar su vida y que enferme y muera la persona. Ese era el medio que tenía para causar la muerte del diablo. En este caso querubín quien habla, y como león, bueno, también tiene, y como lo parte de los 144.000, y hay más querubines y serafines y otros ángeles más que serares y seolados y el arcángel Miguel Jesucristo. Bueno, todo este profetizar hay una bendición de huesos internos, y es un ir y venir de las escaleras, como los ángeles ascendiendo, descendiendo a Dios, significa un ir y venir del Espíritu Santo rozando esas escaleras y pronunciando ruidos, como esa cajita de música que se mueve y efectúa ruidos, y esas como dedos de metal que hacen ruido de la música, de la cajita de música de antigua, representan los dedos, y hacen música distinta, como una caja de música antigua. Y esa es la canción nueva de los 144.000, eso es como si fuesen los huesos. Y a la vez después está que otra cosa más está que recuerda eso, como es el código de la lectura braille de los ciegos, que también son puntos. Y los ciegos como no ven, pero tocan y pueden leer con el tacto, con los dedos, que es la misma historia. Bueno, la Biblia que tiene los 7 espíritus de Dios son 7 ojos que discurren por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. O sea que en tocar de esos dedos hay una bendición y una lectura. O sea que ese espíritu que está en el interior de los huesos hace una lectura también de los huesos y hasta del tiempo de vida. No lo podemos saber porque Dios no nos va a decir, salvo en algunas ocasiones cuando nos viene la muerte, pero la Biblia dice que Jesucristo dice no se sabe ni el día ni la hora. En algunas ocasiones Dios le dijo
a algunas personas que en tal fecha iban a morir. Por ejemplo, Nabucodonosor tuvo una escritura en la pared, no Nabucodonosor, sino Belsasar, tuvo una escritura en la pared y se le escribió palabras Mené, Mené, Tekel y Parsin con un significado que había sido numerado deficiente y su reino dividido y se le daba a otro. Uno se da cuenta que en los espíritus de los huesos, en nuestros huesos se hace una escritura por el Espíritu Santo de Dios por la mano de un querubín que escribe en profecía y esa escritura nos analiza, nos numera y nos dice cuánto nos queda como de vida, del reino de vida. La Biblia lo llama la corona de la vida. Eso está en la mano de Dios, pero cuando Dios quiere algo no nos van a poder hacer daño nunca y ese es el interés de profetizar. O sea que es como que tanto en los muros de nuestro cuerpo de carne como en los muros dentro de los huesos, la marca que deja el Espíritu, hay escrituras de un ángel o del Espíritu Santo mismo que deja escrituras o lecturas en la cual se lee y bueno, la Biblia dice que en esto los ángeles se van a mirar con cuidado, o sea que ese Espíritu Santo cuando va ida y vuelta hace una marcar en las escaleras y deja una escritura y nos da un tiempo, unas señales, que son de varias maneras, un profetizar que bendice y a su vez una lectura del tiempo de vida que lee Dios por sobre todo, de los 7 aspectos de la sobriedad de arriba, que nos dice el tiempo de vida que nos queda y a su vez el tiempo de un profetizar que bendice el espíritu de la fuerza. Esas son las palabras de los sabios como aguijones y una bendición continua de ese. Entonces ese código como braille que lee un ciego, que puede leer a pesar de no ver, es el Espíritu Santo que nos lee, que a pesar de que no vemos en el interior de nuestros huesos, el Espíritu sí lo lee y entra, lee, a su vez que marca, porque raya. Entonces uno puede decir, pedir a Dios un espíritu nuevo, uno que sea constante, que sea fuerte y sea unir y venir del Espíritu Santo, como una sombra y luz que va y viene, como lo que vio Ezequías, que va y viene sobre la escalera, como los ángeles que suben y bajan de la escalera, que bendicen cada vez más y produce sonidos que nos bendicen el espíritu en el interior de los huesos, que nos da tiempo de vida y fuerza. Y esa es la bendición. Y tal como un ciego que con sus dedos lee un código braille con las marcas puntos, hacemos de cuenta que esos puntos están en el interior de los huesos y hay un marcar del espíritu que va y viene. Entonces uno tiene que orar y pedir tiempo de vida y bendición a Dios para poder enfrentar en esta guerra de Armagedón y bueno, por eso se sienten, perciben sonidos de los 7 ángeles con trompetas. Son 7 ángeles con 7 trompetas que bendicen y maldicen la carne y sangre y interior de los huesos de las personas de la humanidad. Entonces, bueno, uno tiene que orar y pedir como Ezequías cuando miró, dice que no quería morir y oró y bueno, se le bendijo con más días de vida, que fueron 15 años más de vida, que se lo comunicó el profeta y se le explicó con esa ilustración la bendición o largura de vida del Espíritu. Y bueno, de esa manera uno es así. Eh, Obviamente uno cuando habla de la gente que está con el diablo, que está extraviada como un animal, una bestia salvaje, como ese cuerno pequeño va a tratar de cambiar tiempos y sazones, y va a hablar cosas grandiosas y va a querer cambiar tiempos y sazones de Dios, y porque ellos creen que viven más así, pero no, todo lo contrario, no solo se acortan la vida acá en la tierra, sino que después se le van a multiplicar los porcentajes en el tormento del cuarto cielo, el Gehenna, tanto en la carne como en el espíritu, como la ilustración del rico y Lázaro. Entonces, bueno, es bueno que esta es la canción de los 144.000 y el Espíritu Santo que ya está, completo el número, porque sabe todo esto, y los querubines quien habla con mi esposa, y bueno, mientras está en la sombra y montaña de separación, no puede haber una reunión y una bendición completa por el tema de la obstaculización y la guerra. Pero bueno, en este profetizar tanto de parte de gobierno y religión, bueno, se va a vencer con la espada del espíritu y la espada literal en guerra y bueno, a haber un reconocimiento, una comprensión del espíritu, porque como la Biblia dice, se debe dar un reconocimiento por nombre a quien se ascendió los cielos para que pueda descender y de que no se debe añadir nada a sus palabras para que no se le nombre mentiroso y el reconocimiento del Rey del Norte. A cualquiera que se haga el reconocimiento se le hará abundar en gloria, porque hay gobernante. Que son 4 querubines. Esos son los 4 querubines que están sobre el arca del pacto, los más pequeños, quien habla, con mi esposa, y después hay 2 querubines más, hombre y mujer, que también reciben reconocimiento, son los querubines que están sobre el arca del pacto con sus alas extendidas, que representan la parte del gobierno, que con la espada protegen a los más pequeños, que son la parte sacerdotal, y la espada la parte del gobierno. Después vienen más querubines que están en las otras partes del templo, ahí donde está el sumo sacerdote, y bueno, va de fuerza en más fuerza y de superior en superior, porque son órdenes de ángeles, cada vez más superiores, más fuertes. Pero bueno, todo empieza con el más pequeño, quien habla y bueno,
y la niña de sus ojos. Y ese es el bendición en la guerra de hoy, de un profetizar en la cual se debe secar ese profetizar del río del dragón de su boca con la espada del espíritu del diablo y bueno, el vencer de profetizar y ejercer fe en los profetas y tener paciencia y autodominio y bueno, hacer las cosas con el Dios de orden. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Pero si se intenta cambiar los tiempos y un mentir de decir paz y seguridad cuando no hay paz y va a haber una destrucción repentina, como el dolor de angustia de la mujer encinta y no escaparán de ninguna manera, porque hay un texto que dice no volveré hasta que queden exterminados, y eso lo hace la parte que maneja la espada del espíritu y la parte de gobierno. Por eso se forma un ejército que es la caballería. No solo son guerreros de profecía, sino también la Biblia llama autoridades superiores que están arriba, como esos dos querubines sobre el arca del pacto, en los cuales protegen con la espada. Y bueno, y esa es la lucha espiritual. Por eso tenemos una lucha contra la fuerza espiritual inicua en sus lugares celestiales, que es ahora la tierra y la parte de la herencia de la tierra. Y bueno, uno, el que quiere amar la vida y días buenos, tiene que reprimir su lengua de mentiras y engaños y ponerse de parte del reino de Dios. El que ejerce fe en él no será destruido, sino que va a tener vida eterna. Entonces va a tener ese acceso a las aguas de la vida, que es en el paraíso de Dios, que es literal, y salirse del sistema de cosas y no llegar a ser como una flor marchita que se va secando porque está separada de Jesucristo, y eso es una decisión personal de cada uno. Por su palabra serás declarado justo y por tus palabras serás condenado, y a tu vez por sus acciones. Uno muestra su fe por sus obras, con sus palabras, y bueno, ese es el asunto personal de cada uno. Finalmente siempre va Dios a bendecir a quien debe. Y bueno, por eso la de Jesucristo dijo que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. En cualquier momento Cristo interviene y va a ayudar con un poco de ayuda en esta lucha espiritual y física. Y bueno, depende de la fe. Por eso él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará la fe sobre la tierra, porque si hay más fe, él baja. Si uno habla del Espíritu Santo que va y viene sobre la superficie de las aguas, de esa escalera de sombra o luz que va y viene, Jesucristo también puede bajar y subir. Porque cuando ve fe, baja y ayuda. Uno se imagina el poder de un arcángel, Jesucristo, siendo el del séptimo cielo, que baje él a la tierra en un ida y de vuelta del Espíritu, es una gran ayuda. Y lo mismo de los ángeles que están con él, que han muerto y son los que han resucitado en esa esperanza celestial. Si uno tiene fe, van a bajar y subir y va a fortalecer cada vez más. Si uno muestra fe. O sea que si uno, ese dicho que Jesucristo dijo, si cuando venga el Hijo del Hombre hallará la fe sobre la tierra, si uno tiene fe como un escudo, Jesucristo va a bajar y subir en un bendecir del Espíritu acá en la tierra y va a haber más fuerza. Eso significa ayudar con un poco de ayuda. Pero si no ve fe, no va a haber ayuda. Y esa fe se manifiesta de esas dos maneras, en un profetizar y en una parte de justicia, de la espada del Espíritu, de la espada en el mundo, la parte espiritual y la parte física. Así que bueno, cada uno está en su... Ese es el orden o los sistemas de cosas que todavía no se entra porque todavía no está el tema de la entrada. Ahora está esa situación de Sodoma y Gomorra en el que, bueno, esta se forjó a las puertas de la entrada, que pueden ser la entrada de la muerte o de la vida. Y bueno, los ángeles igualmente ayudan y uno tiene que mostrar fe. Por eso Jesucristo decía ejerce fe solamente o tu fe te ha salvado. Y bueno, si es así, uno va a estar en paz. Para que finalmente, por eso Jesucristo dijo, hagan lo sumo posible para que Él los halle cuando vienen, los halle sin tache, inmaculados y en paz. Y eso es lo que Jesucristo está buscando. Pero uno tiene que mostrar fe, tanto de palabra como por obras.